anunciado más temprano, estamos ya con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Marcela Guaita, que está con nosotros para hablar de varias cosas. Primero, ver en qué situación nos encontramos en cuanto a marco jurídico, derechos y deberes en relación a la mujer en el Perú. El 7 de septiembre se cumple 60 años, y me parece poco, la verdad, desde que las mujeres pudimos votar. Hoy se ve como una opción natural, pero hace 60 años, que no es mucho, digamos, estamos hablando un poquito más de medio siglo, que las mujeres eran consideradas como, digamos, sujetos de segunda categoría, o equiparado como un niño que no tiene la capacidad de tomar una decisión respecto a su vida personal y social. Y en realidad lo que ha pasado en los últimos 60 años es una evolución bien interesante, que hay muchísimas cosas que quedan por caminar, que hay todavía una mirada y una concepción social machista que envuelve a las mujeres y también a algunos hombres, es verdad, pero por otro lado, las nuevas generaciones están teniendo una mirada histórica en ubicación de decisión, en toma de decisiones, en capacidades profesionales. Las mujeres han demostrado muchísimo. Sin embargo, hay todavía marcos legales que tienen que ser parte de un soporte. Por ejemplo, la ley de cuotas en el Congreso, si bien es cierto, yo lo he dicho en más de una oportunidad y esa es mi opinión personal, a mí me molesta que haya una ley que te apoye, que te ayude para que te coloquen en lugares expectantes para que tú puedas entrar a ser parte del Palacio Legislativo, del Congreso. Han entrado muchas con esa cuota. Era importante que en el momento y en la circunstancia en la que vivimos tenga ese respaldo, sí, pero yo espero y aspiro a que en algún momento no haya necesidad de hacer cosas de esa naturaleza. Ministra, gracias por estar aquí. Gracias por estar. Vamos a empezar por ahí, porque en realidad mucha gente dice, 60 años es un montón. A mí me parece poco tiempo, pero en poco tiempo hemos evolucionado un montón y hemos logrado cosas que eran impensables hace poco más de medio siglo. Efectivamente, Mónica, gracias por la invitación. Y es importante que las personas que nos escuchan conozcan que ya el voto de la mujer en la Constitución del 33 del siglo pasado estaba reconocido, pero limitado al ámbito municipal. Sin embargo, por la evolución política en nuestro país, nunca se practicó, sino hasta la década del 60. Y es en el año 55, y ahora celebramos 60 años, en que se da el voto de la mujer para todas las elecciones. Es decir, se da el voto que se llama universal para elecciones generales. O sea, en las mismas condiciones que el hombre. Que los hombres. Sin embargo, los requisitos eran que tuviese 21 años, y también que tuviesen un nivel educativo. Entonces, en las mismas condiciones que los hombres, se ejerce por primera vez en el año 56, que son elecciones generales, y ya salen electas congresistas, senadoras, diputadas, lo cual quiere decir que ya había una militancia importante, porque son congresistas además elegidas por regiones. O sea, las organizaciones ya estaban en formación y habían dado sus frutos. Digamos que esto, obviamente, que la votación hacia la mujer no viene de la noche a la mañana. Esto es un asunto que venía moviéndose en niveles, tanto en la élite nacional en ese momento, como en los niveles, digamos, de trabajadoras, en los niveles obreros y clases medias, ¿no? Por eso es una conquista, no es solamente que se dio la ley, eso ha sido un trabajo de muchas mujeres precursoras que finalmente se logra una ley, hay elecciones, y luego, digamos, otro hito importante es con la Constitución del 79. Sí. ¿Por qué? Porque se elimina la necesidad de que las personas para dar su voto tengan educación, y esto se le reconoce el voto a las personas analfabetas. ¿Y quién está en mayor número en la condición de analfabetas en la década del 70 del siglo pasado? Son las mujeres. Entonces, el primer hito es en la Constitución del 33, que le reconoce la participación a las mujeres, pero solamente para votar en el ámbito municipal no se ejerce. En el año 55 sale esa ley que sí permite
el voto efectivo, y las mujeres comenzamos a votar desde este año, y el año 79 que ya no pone ninguna restricción y hay una incorporación masiva de mujeres de este ámbito que es más rural, que son las personas analfabetas, especialmente las mujeres. Luego de ello, ya en los últimos años es que vemos que la participación política de las mujeres en la década del 90 se mantiene en un 10%, sí, y se reconoce que es necesario una medida de acción afirmativa. Y como tú dices, esa medida de acción afirmativa debería ser temporal, transitoria. Sí, así es. Pero ¿qué pasa? En la realidad de los partidos políticos no necesitarían una ley para poner a las mujeres en posiciones expectantes, pero no lo hacen. ¿Pero qué partidos políticos, pues, ministra? En realidad, digamos, es el huevo y la gallina. Es sí, parte, digamos, de la necesidad de reforzar las instituciones democráticas, claro, en el país. Los partidos políticos deberían tener la posibilidad de capacitar a sus cuadros, de que hayan elecciones internas. Sin embargo, sabemos que lamentablemente esto no se da, y entonces cuando vemos la constitución de las listas de los partidos políticos en las elecciones regionales, en las elecciones locales, identificamos que cumplen porque hay una ley y una cuota de mujeres, pero las ponen especialmente en el último tercio, menos en el segundo tercio. Sí, claro, como para cumplir, digamos, ahí. Para cumplir. Simplemente. Es más, cuando se ha analizado cómo se cumplen con la legislación, resulta que tenemos una cuota de mujeres, una cuota de jóvenes, una cuota de personas indígenas. Y entonces los partidos buscan a la mujer joven indígena para cumplir con las 3 cuotas y reducir. Claro, casi como un adorno. Efectivamente. Entonces, claro, sí, aunque suene feo, pero es la verdad. O sea, ya, vamos a vestirla, digamos, regionalmente, y es casi como un adorno. Ya, entonces, si nosotros no participamos y no corregimos esos vicios, entonces vamos a dejar que este espacio público no sea representativo. Y de eso se tratan las medidas de acción afirmativa. Creemos que con la educación, con el cambio, con el reforzamiento democrático, estas medidas no serán necesarias porque naturalmente las mujeres participamos en los partidos. Todos los partidos tienen líderes mujeres, sí, pero en la realidad hay todavía una negociación que no les es favorable. Uh-huh. Bueno, en algún momento veremos la presidencia de una mujer, y esperemos que no solamente porque sea mujer, sino porque tenga las capacidades para gobernar nuestro país. Pero volviendo al tema histórico, se produce en el año 55 porque además venía toda una oleada del inicio de las grandes formaciones feministas en el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos. O sea, nosotros somos hijos en América Latina de lo que estaba pasando en el mundo. Claro, sí, uno ve históricamente, es bien interesante porque se ve casi desde el comienzos del siglo pasado cómo esta conquista se refleja en la legislación, y los países de América Latina comienzan entonces a reconocer el voto de la mujer en la década del 40, hay ya muchísimos países que lo han reconocido y nosotros llegamos tardíamente. Somos Perú y luego Paraguay los últimos países en la región, ajá, que le da el voto a la mujer. O sea, la resistencia conservadora, digamos, de una mirada... La resistencia conservadora y también era mayor. Nuestro proceso político, como te decía, no habían elecciones, no había... Claro, en el ámbito municipal en realidad no habían elecciones. No habían elecciones. Se decidía, digamos, al alcalde. Incluso el propio Bedoya inicialmente fue un alcalde que no fue elegido, fue una decisión en el momento político. Efectivamente. Entonces, la participación de las mujeres tiene que ver con la consolidación democrática, tiene que ver con mecanismos efectivos que signifiquen que estas personas representan, ¿no? El voto es la participación para elegir, pero también la cuota es la posibilidad de representar, porque de otra manera no se daría. Vamos a hacer una pausa, estamos con la ministra Guaita y yo creo que es importante y necesario un poco pensar o repensar primero qué pasó, por qué pasó y dónde estamos, ¿no? Además, cuáles son esas brechas que o se han mantenido estáticas o se han reducido muy poco en estos últimos 60 años en relación a las oportunidades de las mujeres frente a las oportunidades que puede tener un hombre. Estudio, educación, acceso al trabajo, en fin, una serie de cosas que todavía están pendientes en nuestra agenda nacional. Damos una pausa y regresamos luego de la pausa con la ministra de la Mujer.
polémico? ¿Ustedes creen que si hubiera un militar en la esquina, esos choros van a salir a cogotear? ¡Ni loco! La respuesta es... Philip Butters, tan controversial, tan polémico, tan único. Atrévete a debatir y opinar con Philip Butters, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, solo por Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, poniendo el marco informativo del año 55, las mujeres votamos, tenemos la posibilidad de votar. Fue durante la época de Odría, ¿no? Una especie de contradicción, pero porque Odría, digamos, también estaba dentro de un ámbito dictatorial, pero fue un hombre reconocido por su infraestructura y por algunos hitos que tuvo en la era republicana de nuestro país. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos a una presidenta regional, la única que tenemos, ¿no?, de todas las regiones, es una arequipeña jovencísima. Y además Arequipa, que normalmente se le presenta como una región de una mirada conservadora, ha elegido a una mujer como presidenta de regional, pero es solamente una. Tenemos 6 alcaldesas a nivel nacional de ¿cuántos son en total? De 193 alcaldes provinciales. Y tenemos hoy 6 ministras, hemos tenido un poquito más, y las primeras mujeres que fueron nombradas ministras fue en la época entre el 85 y el 90, que fueron Hilda Urícer y Mercedes Cabanillas. Luego en los 90 se institucionaliza, digamos, hay ministerios que están vinculados a la mujer, y este es el marco en el que se ha movido el último medio siglo, ¿no?, respecto al tema de la mujer. Pero vamos con llamadas, ministra, a ver por dónde van las inquietudes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jesús? ¿Qué tal? Yo ahora reconozco la voz ya. Sí, Jesús, te escucho. Sí, bueno, para opinar del tema, ¿no? A ver. El hombre y la mujer me parece que deberían tener igualdad de derechos. Tenemos un poco, por ejemplo, fue creado el hombre y la mujer de Dios del costado del hombre, ¿no? O sea, de la costilla, en la Biblia dice así. Eso dice la Biblia, pero otros decimos que todos hacemos del mismo lado. Claro, o sea, para ser igualitarios, ¿no? Porque si no hubiese creado del de los pies para que esté debajo del hombre, o de la cabeza para que sea mayor que el hombre, ¿no? Yeah, okay. Ese es un punto. Okay, Jesús. Que en la sociedad está relegada a la mujer, porque 2 puntos. En el ámbito laboral, la mujer está relegada en el ámbito eso es verdad, ilegal, ¿no? Cuando es con planilla, no le dan trabajo mucho a la mujer porque tiene que quedar embarazada y después tenemos que tener más gastos. Y en el ámbito policial, altos mandos, no hay mujeres. Los más altos cargos no hay mujeres. ¿Por qué será eso? No sé. En niveles militares han comenzado a tener ya los galones similares al del hombre, ¿no? Sí. No sé si tenemos alguna general mujer. Creo que no. Conozca todavía no, pero no aquí. Yo conozco, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay. Claro, pero tiene que ver con la incorporación de las mujeres tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, porque muchas veces solamente se habían concentrado en lo sanitario y tenían ahí una limitación. Pero ahora están incorporadas a todo nivel y yo creo que es una cuestión de tiempo, de generación. Un tema jerárquico, digamos, que van ascendiendo y van a poder llegar a los máximos niveles. Y vamos a tener, espero, una ministra de Defensa también. Espero una presidenta, yo. Y también. Sí, ¿por qué no? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, quisiera pedir un comentario a tu invitada. Por favor. Yo creo que el punto de quiebre fue a partir, creo que de los 90, en los 60, 70 fueron los primeros pasos, pero a partir, creo que de los 90, justamente en el gobierno democrático del presidente Fujimori, se creó el Ministerio de la Mujer, y en donde uno recuerda más en el campo la mujer, cómo ayudó a la pacificación, en este caso Marilena Moyano, y la primera presidenta del Congreso, Marta Chávez y Marta Hildebrand, ¿no? Fue fundamental la década de los 90, en donde ella empezó a correr y poco a poco, fines de los 2000, 2005, 2010, se ve el puro impulso de las facultades de las propias mujeres que poco a poco... Muy bien, su punto está clarísimo, señor, su punto está clarísimo. A mí me encanta cuando quieren llevar agua para el molino, a mí me fascina, la verdad, en términos políticos, me parece que la sabiduría popular respecto a cómo llevar un tema hacia un tema político me parece genial. Pero ese es un comentario mío, ministra, no la voy a involucrar en el comentario. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señora Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien. ¿Cuál es su nombre, por favor?
Tito. Para evitarte. Ya, Tito, a ver, te escuchamos. Bien, acá en estos tiempos la mujer es tan importante como el hombre. Acá ya no hay diferencias que el hombre es más, que la mujer es menos. No, en estas oportunidades hasta la mujer. ¿Y en términos de respaldo jurídico también cree que es lo mismo? ¿O todavía cree que hay...? Parece que todavía falta. Ya. Por ejemplo, pero, ¿en qué? Yo vivo acá en Atevitarte, zonas muy de repente vulnerables, pero ahí he visto que tanto como la mujer como el hombre somos iguales. Uh-huh. Y yo visito también a veces a comedores, pero en ahí siempre se conversa también que las mamás cumplen un rol importante en nuestro país, dentro de nuestra pobreza, todo, pero ellas son mujeres que dan de comer a mucha gente. Y ese es un papel muy, muy importante que tenemos que reconocer. Y nosotros conocemos de repente a veces Día Internacional de la Mujer o celebramos de repente Día de la Madre, siempre le damos ese realce a ellas y ese ánimo que la mujer, hoy por hoy económicamente hablando, ellas saben administrar mejor la economía y no es por sentirnos malos hombres, no, porque es así, ¿qué vamos a hacer? La verdad que es así. Y ese de repente es un honor tener una madre, ¿no? De repente es un honor. Ok. Bueno, en realidad la vocación social de la mujer es un desarrollo que ha venido a través del tiempo y está vinculado al instinto de protección de la cría, digamos, de nuestros hijos. Pero en ámbitos legales, ¿cuáles son los déficits que tenemos? Es verdad, por ejemplo, lo que decía Jesús en un momento, que cuando uno va a buscar trabajo, en determinados trabajos, si hay un hombre y una mujer con las mismas condiciones, es más, las mujeres con mejores condiciones de currículum, pero que está en edad fértil, en una edad difícil, que va a tener que pedir permiso, le van a dar prioridad al hombre. Todavía eso sigue manteniéndose en los niveles laborales, ¿no? Efectivamente, hay todavía una resistencia a incorporar de manera plena a las mujeres. Y yo diría que eso no depende de la norma, sino son cuestiones que tienen que ver con la cultura y también con los costos que puede significar cuando no se tienen programas que apoyen a la responsabilidad familiar, que no tiene que recaer exclusivamente en las mujeres. No debería. Pero sí recae. Entonces, digamos, y ese es un tema sobre el cual hay que trabajar. Nosotros, por ejemplo, promovemos que en los espacios laborales hayan lactarios, pero también no hay ni en el Congreso, ministra. Se tiene que promover que en los espacios locales hayan guarderías, porque de esa manera el hombre o la mujer pueden llevar al niño. Sí, claro, yo entiendo el principio. Entonces, ese no es un tema, digamos, normativo, es un tema ya de implementación, de cómo vemos alternativas para su incorporación plena. Porque ¿qué pasa? Las mujeres, por este tipo de situaciones, terminan con la misma calificación ingresando a posiciones de menor, digamos, paga, porque efectivamente al empleador dice, bueno, esta persona que tiene tanta background me sirve para esa posición y le pago menos. Pero en posiciones también ejecutivas, una mujer normalmente tiene entre 5 y 15% menos sueldo que el hombre en la misma posición ejecutiva. Efectivamente, o sea. Y la brecha salarial, cuanto más bajas en la escala, es más amplia. Hay hasta un 70% de brecha salarial en las posiciones de menor calificación y, como tú dices, un 15-20% en las de más alta calificación. Entonces, no es que esto golpee solamente a algunas, nos golpea a todas. A todas, de un sopapo. Creo que, yo quiero decir que a veces en medios de comunicación eso no se siente de esa manera. O sea, el trabajo es remunerado de manera más igualitaria. Curiosamente, porque además a lo largo del tiempo han aparecido muchísimas mujeres que están vinculadas a la parte de comunicaciones. Y ahí que yo he hecho, digamos, no es un estudio, pero a través del tiempo uno se da cuenta que ha habido menos discriminación en estos ámbitos de trabajo, como pueden ser también en el ámbito publicitario, en el ámbito comunicacional, en relación a hombres y mujeres. Eso es interesante, hay que echarle una mirada a eso. Esto puede ser porque hay algunas carreras, digamos, de tipo moderno que ya claro, contemporáneo, una incorporación más igualitaria, y aquellas más tradicionales, como por ejemplo en salud, abogadas, y educación, médicos, encontramos que en educación pues las mujeres están en mayoría, pero cuando vemos a directores de unidades de UGELES, entonces ahí ya vamos a ver algunas diferencias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, bienvenido a Capital, adelante. Estoy de Arequipa. Sí, lo escuchamos, señor.
Bueno, acá en Arequipa al menos yo noto que entre hombre y mujer no hay ninguna diferencia. ¿Ya? No hay ¿En qué lo nota usted? Por ejemplo, si nos pone algún ejemplo. ¿En qué lo nota? ¿En sueldos, en trato, en acceso? Exactamente, en sueldo, en trato, en forma de que la mujer, por ejemplo, ocupa cargos, y buenos cargos, está en la policía, tiene el grado de oficial, de suboficial, está inclusive en el ejército, tiene grados igual de suboficial, de oficial. Pero de repente puede ser en el ámbito laboral, por ejemplo, en el agrario, ¿no? Porque el hombre gana más porque hace un trabajo más pesado, ¿no? Por ejemplo, que es la chacra, ¿no? En la chacra del hombre... Donde se usa la fuerza bruta. Ajá, claro, usted gana de 90 a 100 soles en 8 horas. Ya. Y la mujer, jornales agrarios. Más liviano, hace un trabajo, pues gana unos 60 soles, ¿no? En 8 horas. Okay. Pero por lo general no, Arequipa no hay... No se ve esa... Bueno, hemos señalado que Arequipa es la única región donde hay una presidenta regional, o sea que eso también es un avance importante, pero hay ámbitos en los que efectivamente las características físicas de una mujer no necesariamente pueden jugar a favor de un determinado puesto de trabajo, pero eso no implicaría un tema de sueldos, ¿no? ¿O no debería implicar un tema de diferencia de sueldos? Claro, hay mujeres que pueden hacer, digamos, trabajos que exigen mucha fuerza, no son la mayoría, pero hay un Yo he visto manejando grúas, exacto, que es muy interesante porque pueden hacerlo. Entonces, si cumplen los requisitos, no tendrían por qué recibir un sueldo diferente. Claro, no por el hecho de ser mujer, sino es un tema de cumplir requisitos determinados, ¿no? Pero sí es verdad que en las empresas el costo y el beneficio que ven en el manejo, digamos, económico, en muchos lugares se prefieren hombres a mujeres. Sí, y esa es una realidad que nos atormenta porque la fuerza laboral, la capacidad laboral que tienen las mujeres en general es muy grande y la responsabilidad se ha visto, por lo menos en determinados puestos de trabajo, que la mujer le pone mayor empeño y cuida mucho más su ámbito de trabajo, ¿no? La responsabilidad reproductiva todavía le pasa la factura a las mujeres. En las universidades hay datos que arrojan que terminan las mujeres en las mejores posiciones. Sin embargo, tú haces el estudio de esta promoción 7, 10 años después y estas mujeres que terminaron en las mejores, con las mejores expectativas, no necesariamente son las que están mejor posicionadas porque son los años críticos de decisión sobre la maternidad. Sí, me quedo o no me quedo. Claro. Esto hace que muchas posterguen la decisión de la maternidad. Y después es muy difícil insertarse en el mercado. Exacto. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Radio Capital, tu opinión importa. Radio Capital, Capital. Lo que todo el mundo comenta en capital.p. Bueno, se nos ha ido el tiempo, la verdad que de manera muy interesante, porque vale la pena de cuando en cuando detenernos a ver el mapa de cómo estamos las mujeres en el país. Y en realidad la reflexión final es, hemos avanzado mucho, en realidad en poco tiempo, y a lo que aspiramos básicamente es de tener el mismo nivel de oportunidades que tienen los hombres. Y para eso tenemos que estar convencidas hombres y mujeres, porque si no estamos convencidas de eso, vamos a tener esta postergación que todavía hay en ámbitos distintos del sector nacional, ¿no? Efectivamente, el hecho de que hombres y mujeres estemos convencidas hará que en algún momento ya no sea necesaria una legislación, pero mientras esto no es así, lo que pasa es que se le trata de dar la vuelta a la ley también. Claro, entonces, yo quisiera que no haya más ayuditas, pero es un tema que efectivamente lo entiendo desde el punto de vista del proceso para poder tener las mismas oportunidades. Y depende mucho también de nosotras mujeres, de abrirnos el paso, que cuesta más, sí cuesta más, pero hay que demostrar lo que somos capaces y
lo hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Efectivamente, lo venimos. Se han quedado varios temas en el tintero y hemos dejado el tema político, que no es que se haya escapado de mi cabeza, pero nos ha faltado tiempo. ¿Tienen ustedes una actividad que van a anunciar? Sí, efectivamente. El 13 de septiembre están todos y todas invitadas a la carrera de INAVIF en el Pentagonito. Estamos ahí para hacer que haya un bus que nos permita acercarnos a la población para prevenir situaciones de abandono y de violencia a los niños y niñas. 13 de septiembre en el Pentagonito, esperamos a toda la familia. Muy bien, ministra, que en cualquier otro momento ya conversamos de otros temas. Muchas gracias. Muy gentil. Tenemos una llamada de emergencia.